Michael Burry es el tema de The Big Short, un libro y una película galardonados sobre su apuesta contra el mercado inmobiliario cuando se avecinaba la crisis financiera del 2008. Hoy Burry sigue siendo un inversionista activo y continúa administrando su fondo de cobertura Zion Management. Hablando de otra caída del mercado, Burry ha dicho en este 2020, 21 y 22 que estamos a las puertas de la mayor crisis de toda la historia, mayor que la del año 2000 y mayor que la del año 2008. El día de hoy vamos a ver algunos consejos que nos recomienda seguir en este tipo de coyunturas macroeconómicas tan complicadas como las que estamos viviendo. Tenemos el tema de la inflación, tenemos el tema de la subida de tasas de interés, tenemos el tema de la pandemia que aún no se ha acabado y tenemos el tema de la guerra y sin mencionar el petróleo y el gas, especialmente en el territorio de Europa. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy con los consejos y las palabras de Michael Burry te interesan y mucho, ¿sí? Empecemos. Hablando de otra gran caída del mercado, Burry ha estado en las noticias últimamente y tiene pensamientos para compartir con los inversores. En este artículo echaremos un vistazo más de cerca la historia de Michael Burry y compartiremos los 10 mejores consejos de inversión de Michael Burry que todo inversor debería conocer. ¿Cuál es la historia de inversiones de Michael Burry? Antes de empezar, Michael Burry comenzó su carrera como médico, no como inversor. Sin embargo, como residente, Burry dejaba el hospital y pasaba las noches investigando inversiones. En el año 2000 dejó por completo el campo de la medicina para iniciar su propio fondo de cobertura Zion Capital, rebautizado como Zion Asset Management en 2013. En sus primeros años como gestor de fondos, Burry produjo rendimientos extraordinarios para sus clientes. Zion obtuvo un rendimiento del 55% en 2001, cuando estalló la burbuja tecnológica, y continuó más del doble del S&P 500 en cada uno de los 2 años siguientes. De 2005 a 2007, Burry hizo una famosa apuesta de $1.000 millones contra el mercado inmobiliario de Estados Unidos, mediante la compra de swaps de incumplimiento crediticio. Cuando el mercado inmobiliario colapsó, Zion Capital ganó más de $700 millones. La apuesta de Burry fue el tema de The Big Short de Michael Lewis y la película galardonada que siguió. Desde el colapso de 2008, Burry ha seguido administrando un fondo más pequeño de 100 millones a través de Zion Asset Management. Ahora hacia lo que venimos, ¿cuáles son los tips y consejos que nos da el tan famoso inversor Michael Burry en este tiempo de crisis? Una persona famosa por beneficiarse de las crisis, ¿cuáles son los consejos que nos da? Me parece algo muy importante que deberíamos saber. Sí, empecemos de una vez. Número 1. Haz tu tarea. Lo primero que Burry les dice a los inversionistas es que la clave del éxito en la inversión es trabajar. Analice, piense de forma independiente, infórmese, encuentre los datos y sabrá mucho más que nadie, dijo a sus seguidores en un tuit reciente. En esta parte es muy importante enfocarnos en la frase piense por usted mismo. Jamás hagas inversiones basado en opiniones de otras personas. Muchas personas, y ahora que está de moda un poco YouTube, está un poco de moda el tema de Twitter, el tema de Reddit especialmente, te dicen invierte en esta, está subiendo, yo estoy invirtiendo ahí con $10,000 y automáticamente tú piensas está invirtiendo $10,000, debes saber algo que yo no, y sin investigar te metes a la operación, te metes a invertir en la acción o criptomoneda que esa persona está invirtiendo, sin saber si es adecuado para tu portafolio, si está yendo a largo, a mediano plazo, cuáles son sus expectativas, está haciendo un corto, se va a salir, tú no sabes cuándo se va a salir de esa operación, no te dicen cuál es su take profit, cuál es su stop loss, no tendría ningún sentido. Entonces no hagas eso, por favor, siempre haz tus propios análisis y, como dice Michael Burry, haz tu tarea. Sí, sigamos. Número 2. Busque la demanda. Burry es un inversionista fundamental y una de sus formas favoritas de recompensar empresas o mercados en las que vale la pena invertir es buscar demanda. En otras partes y en cualquier lugar donde vea escasez, cosas de personas, lugares, experiencias y servicios, sabe que el precio aún no es lo suficientemente alto, tuiteó Burry. Eso ha sido especialmente relevante después de la pandemia, cuando hay escasez en toda la economía del consumo de Estados Unidos, por ejemplo. Según el pensamiento de Burry, esta escasez es una señal de que los precios y las ganancias tienen espacio para aumentar. Todo va de acuerdo a la oferta y la demanda. Cuando algo escasea es porque tal vez esté un poco infravalorado por el tema de la pandemia. Eso es lo que quiere decir con este artículo. Es importante conocer bien
qué tanta demanda, qué tanta oferta tiene ese sector en específico, porque por sectores es muy diferente. El sector bancario, el sector de alimentos, el sector de retail, de bienes raíces, tecnológico, hay muchos sectores en la bolsa. Entonces tienes que hacer tu investigación correctamente basado en el sector, no basado solo en la acción, ¿sí? Sigamos. Número 3. Piensa en el largo plazo. Mientras que muchos inversores famosos alientan el pensamiento a largo plazo, Michael Burry lleva eso al extremo. En 2020 dijo que la pandemia era un problema temporal, entre comillas, que no afectaría el valor a largo plazo de las empresas en las que invirtió. Si tiene un plazo de inversión de 10 años o más, vale la pena pensarlo mucho sobre qué tendencias y eventos realmente afectarán sus inversiones y cuáles son solo oportunidades de compras temporales. La historia nos da la razón. Todos dicen que esta parte de la economía es diferente. Todos decían en 2020 que las tecnológicas simplemente habían adelantado su tiempo unos 5 años por la pandemia. Para poder la gente quedarse en casa tenía que aprender sobre tecnología, entonces lo que íbamos a crecer en ese sector durante 5 años lo reducimos a 1 año prácticamente. Eso es lo que pensaban y boom, se dieron Shopify, PayPal, muchísimas otras empresas importantes de la DOC. Entonces se dieron la vuelta, tuvieron un rebote, ni siquiera un rebote, fue un crash prácticamente. Entonces es importante no creer que la historia está para romperse. La historia está siempre para repetirse, ¿sí? En el año 2000 hubo una crisis, en el 2008 hubo una crisis, en el 2020 hubo una crisis. Entonces cada 10, 12 años siempre hay una crisis, lamentablemente. ¿Cuál nos tocará vivir en 2030, 2032? Pero tú sabes que va a pasar algo. La historia siempre nos lo ha enseñado. Entonces, ¿qué nos queda? Prepararnos, preparar nuestro portafolio de inversiones, preparar nuestros conocimientos, preparar unos negocios aparte para diversificar, que no nos agarre como en la pandemia solo con un empleo que nos podían haber echado y teníamos que estar haciendo malabares para poder conseguir dinero si tuviéramos una familia. Entonces tenemos tiempo para poder prepararnos, ¿sí? Sigamos. Número 4. Tenga confianza en sus inversiones. Lo más impresionante de la apuesta de Michael Burry contra el mercado inmobiliario no es que tuviera razón, más bien es que pudo mantener su rumbo durante más de 2 años, incluso cuando las inversiones comenzaron a rebelarse contra él. Teníamos una gran apuesta para nosotros, dijo Burry sobre su posición corta, y tenía mucha confianza en el resultado. Sé con certeza que algunos inversores pensaron que había perdido la cabeza. En última instancia, por supuesto, la confianza de Burry condujo a un pago de $700 millones para esos mismos inversores que cuestionaron por qué mantenía su puesto. Es muy importante, si les has hecho un análisis muy correcto, el ruido de fondo de las personas de por qué estás invirtiendo en esta empresa, por ejemplo de Tesla, en vez de invertir en NIO, o por qué estás invirtiendo en BYD, por ejemplo acción china de autos eléctricos, o en Ford en vez de Tesla. No tiene sentido. Si tú le has hecho un análisis a la empresa a profundidad y tienes confianza en la empresa y nada ha cambiado desde el punto en el que le hiciste ese análisis a profundidad, pues simplemente mantén tu operación, especialmente si vas a largo plazo, que no te asuste el ruido de afuera, no te asuste absolutamente nada. Si cambian los fundamentales de la empresa o algo pasa, tal vez podrías reconsiderarlo, pero solo por ruido u opiniones jamás lo hagas. Ese es un error clásico que muchas personas hemos cometido, ¿sí? Sigamos con el artículo. Número 5. Sumérjase en los estados financieros. El estilo de inversión de Burry implica un análisis cuidadoso no solo del potencial de una empresa, sino también de cómo genera dinero. Burry recomienda leer trucos financieros, cómo detectar trucos contables y fraudes en informes financieros de Howard Schilling. Para aprender a identificar prácticas contables cuestionables, tienes que saber sobre los estados financieros por tu bien, por el bien de tu billetera y por el bien de tu cartera de inversiones. Es importante hacer un análisis fundamental correcto, y si estás invirtiendo, por ejemplo, $1,000, el análisis fundamental de una persona que invierte solo $100 va a ser un poco más extenso. $100,000, luego $10,000 en una empresa, tu análisis va a ser brutal para poder invertir en esa empresa. Luego con $100,000 ni que te digo, con $1,000,000 ni que te digo, vas a tener que sacarle valor intrínseco, analizar bien, ver estados financieros, leer los reportes, que son casi 25 hojas por si acaso. No es solamente el beneficio por acción y el tema de las ganancias, simplemente beneficio y ganancias, no es simplemente eso, hay 25 hojas que sacan. Y cuando veas que los dos están en positivo, tanto el beneficio por acción y las ganancias, a pesar de las estimaciones de los analistas, todo está en positivo y la acción cae, te tienes que leer la hoja de 25 hojas de reporte que generalmente está en la página principal de las empresas
y ahí sale por qué ha caído el mercado. Eso lo hacen los inversores que obviamente invierten un poco más de dinero que nosotros. Sí, sigamos con el artículo. Número 6. No te dejes atrapar por las exageraciones. Burry ha sido uno de los críticos más fuertes del reciente salto en las acciones de memes y las criptomonedas. Su firma Zion Asset Management tiene una gran posición corta en Tesla y tuiteó que la exageración sobre Bitcoin está atrayendo a comerciantes minoristas antes de la madre de todas las caídas. Para Burry, este es el mismo tipo de exageración que condujo a la burbuja inmobiliaria a mediados de la década del 2000. El resultado no fue bueno para los inversionistas comunes entonces, y el que cree que el resultado no será bueno para aquellos que invierten en acciones especulativas hoy es Michael Burry. Es importante no exagerar. Sí, no esperar rendimientos de 1000% anuales, de rendimientos de 500% anuales. Yo creo que te deberías ir a un banco para preguntarle cuánto te dan un depósito a plazo fijo o en una caja de ahorros, para que volvamos un poco a la realidad. Sí, las criptomonedas, yo estoy invirtiendo en ellas, te recomendaría un 5% máximo de tu portafolio si vas a largo plazo, pero eso depende, una vez más te lo menciono, de tu aversión al riesgo. Una persona de 20 años que no tiene familia puede perder todo su dinero y volver simplemente a recuperarse, pero una persona de 50, 40 o de 20 años que tiene familia, que tiene hijos, no puede darse ese lujo. Entonces todo va de acuerdo a tu aversión al riesgo, ¿sí? A la situación en la que te encuentres en este momento. Una persona que no tiene responsabilidades, que recién está empezando, puede hasta invertir 100% de su dinero en criptomonedas, pero una persona que tiene familia, pues debería, esa es mi opinión, tener un poco más de cautela. Sí, además todo va de acuerdo a cuánto dinero inviertes. Si inviertes $1000 en Bitcoin no pasa nada. Si inviertes 10.000, 50.000, 100.000, ahí pasa. Yo creo que dudarías un poco, no lo sé. Tienes que ver tu aversión al riesgo. Sí, sigamos. Número 7. Cuidado con el dinero prestado. En la misma línea, Burry advierte a los inversores que deben estar atentos al dinero prestado. El dinero prestado resultó en una burbuja en el mercado de la vivienda, y Burry ve que se forma el mismo tipo de burbuja iniciada por el apalancamiento en el mercado de criptomonedas. Sin saber cuánta deuda hay detrás del Bitcoin y otras monedas digitales, dice Burry, simplemente no es seguro poner su dinero en estos activos, a mi parecer. Bueno, personalmente el tema del apalancamiento nunca me ha gustado, hay que tener mucho cuidado. Muchos inversores principiantes han empezado en 2020 por el tema de la pandemia. Sí, la mayoría ya se está retirando porque ha perdido dinero, pero es importante tener mucho cuidado cuando una acción sube muy de golpe. Generalmente cuando veas algo muy vertical, pues cae de la misma manera. Eso puedes verlo en varios gráficos de muchísimas empresas, así que por favor mucho cuidado en ese aspecto. Sí, lo más importante para mí es la ventaja competitiva de la empresa, o en este caso de la criptomoneda, para que yo empiece a invertir ahí, sí. Así que eso lo vamos a dejar para otro video. Sigamos. Número 8. Busque empresas impopulares. Otra cosa que Burry les dice a los inversores es que se centren en las empresas que están recibiendo una paliza de Wall Street. Trato de comprar acciones de empresas impopulares cuando parecen atropelladas, dice Burry, y las vendo cuando se han pulido un poco. Si este consejo suena similar a algo que podría decir Warren Buffett, es porque lo es. Burry señala el libro de Benjamin Graham en 1949, The Intelligent Investor, como su estrella guía, y Buffett estudió con Graham antes de comenzar a invertir por su cuenta. Esto es importante y a tener muy en cuenta. Tienes que tener cuidado cuando inviertes en una empresa que está cayendo mucho. Tienes que hacerle un análisis especial a esa empresa, porque que haya caído mucho no quiere decir que se vuelva a recuperar a los máximos o a los niveles que estaba previamente. Tienes que ver por qué ha caído la empresa antes de invertir en ella y hacerle un análisis extenso, tanto fundamental, técnico, como de su junta directiva y de por qué ha caído. Eso es muy importante, ¿sí? Sigamos. Número 9. Piense detenidamente en su cartera. Burry también se enfoca en un elemento de la inversión que es esencial para los administradores de fondos, pero que los inversionistas individuales a menudo pasan por alto: la administración de carteras. La gestión exitosa de la cartera trasciende la selección de acciones, dice Burry. Requiere la respuesta a varias preguntas esenciales. ¿Cuál es el número óptimo de acciones a mantener? ¿Debería uno prestar atención a la diversificación entre industrias y ciclos versus no cíclicos? Según Burry, no existe una respuesta correcta sobre cómo administrar una cartera, pero para tener éxito como inversionista esto es algo a lo que deberá prestar atención. Es muy diferente tener 7 empresas, 8 empresas, como lo dice Warren Buffett, cuando sabes analizar y tienes muchas personas a tu cargo para analizar a profundidad una empresa, ¿sí? Pero si tú solo te fijas en el análisis técnico, de en qué se dedica la empresa muy por encima,
pues yo no te recomendaría tener muchísimas empresas. Tienes que diversificar por sectores, tienes que tener ETFs, acciones de criptomonedas y muchas cosas más. Entonces es importante diversificar al principio, o puedes tener 2 portafolios si te da el dinero para eso. Podrías tener el portafolio, por ejemplo, del S&P, del QQQ, del Nasdaq 100 durante 10 años, y aquí tener acciones, criptomonedas, comprando, vendiendo, y ver en 10 años cuál te resulta mejor para ver si has batido al mercado y si le has ganado a Warren Buffett, a la apuesta de Warren Buffett que ha hecho que nadie le gana al S&P 500 en 10 años plazo. Podría ser algo interesante, sí. Sigamos con el último punto. Número 10. Deja ir tu ego. Si bien Burry es conocido por su confianza en sus inversiones, incluso cuando van en contra de la sabiduría convencional, también les dice a los inversores que es importante no dejarse envolver por el ego. Cuando comete un error dice: no dejo que mate mis evoluciones, simplemente no soy tan terco. En última instancia, lo que importa al invertir no es tener razón el 100% del tiempo, sino ganar dinero. Y para hacer eso debes estar dispuesto a admitir tus errores cuando ocurran y seguir adelante. Bueno, espero que el artículo les haya aportado muchísimo valor. Si es así, por favor, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá te dejo una lista de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores, y aquí un video sobre cómo puedes protegerte contra la inflación. Se los quiero un montón, les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Adiós, 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 adiós.